Como ustedes saben, estimados colegas, hay varios tipos de interrogatorios, ¿no? El interrogatorio directo, que es una técnica mucho más fácil, mucho más sencilla, donde en el examen directo, si yo le pregunto, ¿qué preguntas formulamos en un examen directo? Preguntas abiertas, muy bien, nada más abiertas, también introductorias, de transición, de acreditación, etcétera, etcétera. Muy bien. Esa es una pregunta que formulamos en un examen directo. Y las preguntas abiertas, que es fundamental, ustedes saben muy bien que empiezan con las palabras qué, cuándo, dónde, por qué, etcétera. Si yo les pregunto, amigos, ¿quién es el protagonista en el examen directo? A ver, ¿quién adivina? ¿Quién adivina? ¿Pero quién responde? El testigo, muy bien, el testigo. Él dice que declara, ¿sí o no? En el examen directo, muy bien. Después del examen directo, ¿qué otra técnica de interrogatorio viene? El contrainterrogatorio. Muy bien, el contrainterrogatorio. ¿Y qué es el contrainterrogatorio? ¿Será igual que un examen directo o un interrogatorio directo o no? No, sí o no. El contra, no en términos sencillos, es el examen que hago a los testigos y peritos de quién. ¿De mi parte o de la parte contraria? De la parte contraria, ¿sí o no? ¿Con qué finalidad? De establecer alguna contradicción o alguna impresión en su declaración, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y qué preguntas se formulan en un contrainterrogatorio? ¿Cuáles son? Preguntas cerradas. ¿Será igual que sugestivas o no? No, ¿sí o no? Entonces, sobre todo, preguntas sugestivas. Sugestivas, ¿sí o no? Y ustedes saben muy bien que las preguntas sugestivas son aquellas preguntas que declaran, ¿no? Sugieren la respuesta, ¿sí o no? Para que el testigo responda sí o no. Ahora, pregunto, en un contrainterrogatorio, ¿está permitido hacer preguntas abiertas o no? ¿Ah? No está prohibido, ¿sí o no? Pero, ¿debe hacerse o no debe hacerse? No debe hacerse, ¿sí o no? Claro, porque si yo estoy en un contraexamen y hago una pregunta abierta, ¿qué va a pasar? ¿Me va a responder el testigo adverso lo que yo quiero, lo que yo deseo o lo que él quiere? Lo que él quiere, ¿sí o no? Y al formular una pregunta abierta voy a perder ¿qué? El control, ¿sí o no? El control de ese testigo adverso, ¿sí o no? Por eso que los americanos dicen que las preguntas sugestivas hay 3 razones técnicas por las cuales se justifica que en un contraexamen se hagan preguntas sugestivas. 1, control. A través de preguntas sugestivas me permite controlar al testigo adverso, al testigo contrario, para que me responda sí o no, nada más. ¿Correcto? Esa es una primera razón técnica. Otra razón técnica es que en el contraexamen hay una especie de lucha intelectual entre el abogado y el testigo, ¿no? ¿Quién debería salir vencedor? ¿El testigo o el abogado? El abogado, ¿sí o no? ¿Y cómo lo va a hacer? Formulando solo preguntas sugestivas. En el contraexamen pregunto, ¿quién es el protagonista? ¿Quién declara en el contraexamen? El abogado, ¿sí o no? Lo contrario, el examen directo que declara el testigo, ¿no? El testigo, muy bien. Ahora, hay una serie de técnicas que aplicamos en un contraexamen, técnicas básicas, técnicas intermedias, técnicas específicas y técnicas avanzadas. ¿Cuáles son esas técnicas básicas que formulamos en un contraexamen? ¿Alguien sabe o no? A ver, ¿quién adivina? ¿Cuáles son las técnicas básicas que formulamos en un contraexamen, un contrainterrogatorio? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son? Son 3, ¿no? 1, usar solo preguntas sugestivas. Es una técnica básica. No formular preguntas abiertas, ¿correcto? Porque va a responder el testigo lo que él quiere, lo que él desea. Primera técnica básica. Segunda técnica básica, un hecho por pregunta. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo formulo varios hechos? Señor testigo, usted estuvo en APEC, escuchando las conferencias del Congreso Internacional. Estuvo interesante las conferencias del colega Alonso Peña, del colega José Abad Zuleta, del colega Mario Nicolás. Estuvo interesante y sobre todo el sorteo de los libros, de la canasta. ¿Es cierto, sí o no? Pregunto, ¿está bien la pregunta o no? No, ¿sí o no? ¿Es muy corta o muy larga? Muy larga, ¿sí o no? Y así interrogamos, ¿sí o no? La práctica. Así, entonces, ¿qué pasa si hago 7, 8 preguntas? Y el testigo dice sí. ¿Sí qué?
Si estuvo en la conferencia del doctor Alonso, del doctor Mario Nicolás, o estuvo en el sorteo. No sabemos a qué dijo sí. Y como la contraparte no sabe, no objeta. Y debería objetar, pregunta muy larga, ¿sí o no? Entonces, segunda técnica, un hecho, una pregunta. Si hay muchos hechos, ¿qué tengo que hacer? Descomponer un hecho, una pregunta. Un hecho, una pregunta. ¿Correcto? Ejemplo. ¿Usted estuvo en AP escuchando el Congreso? ¿Cierto? Sí. ¿Estuvieron varios expositores? ¿Cierto? Sí. ¿Algunos eran internacionales? ¿Verdad? Sí. Esa es la idea. Un hecho, una pregunta. Y eso no sabemos porque no nos enseñaron muchas veces en las facultades, ¿sí o no? Y tercera técnica básica, el contra, ¿cuál es? Ir de lo general a lo específico, ¿sí o no? Porque ¿qué pasa si un contraexamen al testigo de la parte contraria de frente le hago preguntas específicas que afectan su idoneidad, su imparcialidad? Pregunto, ¿me va a responder? No, ¿sí o no? Entonces los americanos dicen, primero tienen que ser preguntas generales, preguntas generales que los testigos adversos contestan fácilmente. Una vez que ya lo tengo controlado, ahí ya le hago preguntas específicas que afectan su idoneidad, su imparcialidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Y hemos dicho que en el contraexamen, ¿quién es el protagonista? El abogado, ¿sí o no? Muy bien. ¿Se acuerdan el famoso video juicio de Fujimori, donde el ex fiscal de la Nación Supremo, Peláez, está en un contraexamen? ¿Y qué preguntas le hacía a Montesinos? ¿Preguntas cerradas, sugestivas o abiertas? Abiertas, ¿sí o no? ¿Quién se paseó ahí? ¿Quién se lució prácticamente? Montesinos, claro, ¿no? Por no estar en APEC, el doctor, ¿sí o no? Peláez, muy bien. Ahora, si yo le pregunto, ¿y cuál es la finalidad del contrainterrogatorio? ¿Cuál es la finalidad? ¿Ah? ¿Cuál sería una de las finalidades? Muy bien, claro. Desacreditar al testigo, ¿sí o no? Eso, muy bien. Impugnar su credibilidad, ¿sí o no? Muy bien. Ahora pregunto, hay otra técnica que se llama el redirecto. Pregunto, ¿esto se utiliza acá en el Perú o muy poco? Muy poco, ¿sí o no? ¿Y por qué creen que no se utiliza mucho? ¿Por qué? Porque no se conoce, ¿sí o no? Claro. O hay abogados fiscales que conocen. Pero si el juez no conoce, ¿va a permitir que se aplique? ¿Qué es redirecto? ¿Dónde? Nunca me han enseñado. Yo no estoy en APEC, va a decir, ¿sí o no? Claro, así es. Pero hay una jueza que sí conoce. La jueza, ¿cómo se llama siempre? Naico Carrasco, creo que es, ¿no? Esa jueza cada rato le da clase a la doctora Nakazaki de litigación oral, imagínense. Cierto, claro, lo corrige constantemente. Ella viene de Arequipa, tiene experiencia con el nuevo sistema penal, litigación oral. ¿Se dan cuenta? Entonces, el redirecto. Incluso cuando dicen, van a hacer redirecto, y muchos se quedan callados porque no saben qué es el redirecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el redirecto. ¿Y qué es el redirecto? A ver, ¿qué es el redirecto? ¿Ah? ¿Qué es el redirecto? Esa es la finalidad, muy bien. ¿Pero qué es el redirecto? ¿Quién hace el redirecto? Claro. El que hizo el examen directo, ¿sí o no? Claro. Entonces el redirecto se puede decir que es un segundo interrogatorio directo, ¿no? Que lo hace el que hizo interrogatorio directo, ¿sí o no? ¿Y qué preguntas se aplica? La misma del examen directo, preguntas abiertas, introductorias, de transición, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y en qué momento se hace? Después del contrainterrogatorio. ¿Y cuál es la finalidad del redirecto? Rehabilitar, ¿sí o no? Si en el contrainterrogatorio desacreditaron, impugnaron la creencia de mis testigos, ¿qué tengo que hacer en redirecto? Rehabilitarlo, ¿sí o no? Volver a darle credibilidad. Correcto, muy bien. ¿Y qué pasa si rehabilitaron al testigo de la parte contraria? ¿Qué otra técnica puedo aplicar? ¿Qué otro interrogatorio? El recontrainterrogatorio, ¿sí o no? ¿Y cuál es la finalidad del recontrainterrogatorio? Nuevamente, ¿sí o no? Volver a impugnar su credibilidad. ¿Y quién hace el recontrainterrogatorio? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo formula? El abogado. ¿Pero cuál abogado? Claro, el que hizo el contrainterrogatorio. Entonces el recontra es un segundo contrainterrogatorio. ¿Y qué pregunta voy a formular? La misma del contrainterrogatorio. Preguntas sugestivas, ¿correcto? Mira las técnicas que muchas veces no se utilizan acá en el Perú, pero muchos sí en Colombia, en Puerto Rico, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Acá en el Perú nos quedamos solamente de los dos interrogatorios, directo y contra, nada más. ¿Se dan cuenta? Pero hay casos excepcionales donde sí se aplica el contrainterrogatorio. Muy bien. Y como ustedes saben, yo siempre pongo este videito, ¿no?
¿los jueces deben o no deben conocer litigación? ¿O solamente para las partes? Deben conocer, ¿sí o no? Claro, si no, ¿cómo dirige la audiencia? Claro, entonces vamos a hacer un pequeño videito para que vean qué pasa cuando el juez no conoce litigación oral, no sabe dirigir una audiencia, no comete errores. Por eso es importante que los jueces, y esto lo digo porque muchos alumnos son jueces que estudiaron APEC, son jueces, hasta jueces superiores. Y uno dice, Oscar, pero litigación no es para nosotros los jueces, es para las partes, para el fiscal, el abogado. No, al contrario, el juez se puede saber más que las partes para poder dirigir correctamente a la audiencia, para poder controlar. Y aquí vamos a hacer un pequeño extracto de videito, que siempre lo comparto. Miren la importancia, un juez superior, imagínense, juez superior por no estar en APEC, no sabe litigación oral. Vamos a ver, compartir un pequeño, atento por favor, pantalla completa. Señor testigo, primero unas pequeñas preguntas aclaratorias para muy clara. Usted fue una de las personas que usted físicamente realizó estas labores de inteligencias en fecha 31 de julio, 1 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto del 2008 y 29 de noviembre del 2009. Por supuesto, nos desplazamos con un equipo, doctor. Estoy preguntando si usted, ¿no? ¿Usted fue una de las personas que estuvo? Por supuesto. Ya, gracias. Entonces, pregunta concreta y conteste nada más de manera concreta como yo le interrogo. Esta información que usted obtuvo el 31 de julio, 1 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto y 29 de noviembre, en esa época, ¿ustedes remitieron esta información a la Fiscalía? ¿Sí o no? No, doctor. Perfecto. Porque se tuvo esa información de inteligencia. Abogado, un momento. El testigo que explique por qué motivo no envió en dicha fecha. Vamos a escuchar al testigo, abogado. Doctor, discúlpeme. Abogado, un momento. Doctor, abogado, vamos a escuchar al testigo, doctor, ¿por qué no se envió en este momento? Abogado, le pido que guarde silencio. Doctor, escúcheme. Si luego hay abogados declaratorios, doctor, eso ya al tribunal de la sala. El testigo no va a responder, por favor, doctor, en un contrainterrogatorio, el testigo responde, le exhorto a usted de que se dirija con respeto. Vamos a autorizar al testigo de que conteste por qué no envió ningún interrogatorio, doctor. Déjeme terminar de interrogar. Un momento, abogado, aquí quien dirige la audiencia soy yo, abogado. Un momento. Exactamente, doctor, un momento de interrogar. Déjeme que guarde silencio, abogado. Guarde silencio. Déjeme terminar de preguntar para luego llegar al silencio. Estoy solicitando de que el testigo conteste el motivo por qué no enviaron dicha información en dicha fecha. Doctor, le va a preguntar usted, doctor, cuando el testigo le solicita que guarde silencio. Abogado, el testigo estaba contestando. Y usted le cortó. Es que hay una pregunta cerrada. Un momento, por favor. Un momento. La intervención mía fue precisamente porque el testigo estaba contestando espontáneamente y el abogado le cortó porque solamente quería que le digas un sí o un no, nada más. Entonces, en todo caso, para mantener la fluidez del interrogatorio, vamos a permitir al abogado defensor de que continúe con el interrogatorio y al final el tribunal hará las preguntas aclaratorias. Muy bien. Pregunto, ¿quién se equivocó en este caso? ¿El juez, sí o no? Mire, ahora mire la importancia que el abogado conozca la litigación, sabe defender su posición, sí o no. Pero si no supiera, bueno, el juez sabe, él sabe, ¿no? Con mayor razón el juez tiene que conocer. Así es. Está fuera del espacio de tiempo. Correcto. Es el que administra. Así es. Correcto. Así es, muy bien. Entonces es la importancia entonces que el abogado, perdón, el juez conozca más que las partes para poder controlar, para poder dirigir la audiencia, ¿correcto? Y en ese caso un juez superior, imagínense, imaginen de repente cómo está lo de abajo, juez especializado, ¿se dan cuenta? Muy bien. Entonces, la importancia, pero hay unas colegas juezas que hay que reconocer que saben litigación oral.
Vamos a ver otro videito donde un colega muy conocido, siempre con ánimo didáctico, nada de, ¿no? Porque todos aprendemos, nadie, ¿quién sabe todo? Pregunto, no. Entonces aquí vamos a ver que este abogado muy reconocido, y siempre lo pongo también para que vean que hay colegas que a veces no nos capacitamos, ¿sí o no? ¿No? O no participan en la pasantía de APEC, ¿sí o no? Muy bien, no aplica esas 3 técnicas básicas del contrainterrogatorio, que hemos dicho, usar solo preguntas sugestivas para que responda sí o no, preguntar un solo hecho por pregunta e ir de los géneros específicos. No aplica ni siquiera una técnica. Vamos a ver, y aquí está esta jueza que decía que conoce litigación oral. Un videito que siempre lo compartimos, ¿no? Para que vean la importancia de prepararse, de capacitarse, porque no todo nos da o nos brinda la facultad de derecho, ¿sí o no? Entonces vamos a ver este videito donde no se aplica lamentablemente las técnicas técnicas básicas, ni siquiera son avanzadas. Vamos a ver. Usted le ha referido. Perdón. Hay otro videito, a ver. Si lo tenemos por acá. Ya, bueno, eso lo ponemos. Usted le ha referido al señor fiscal que usted hasta el día de hoy se considera amigo del presidente Humala y que más bien usted entiende que es por razones políticas, concretamente ha dicho es, entiendo por qué él es político y ha sido presidente, que se haya distanciado de mí, es lo que usted ha referido, pero hasta el día de hoy él es mi amigo porque no habría ninguna razón personal que justifique que no seamos amigos, eso es lo que usted ha dicho. Le pregunto entonces, ¿usted ve compatible, de acuerdo a lo que usted dice, que su amigo, hasta el día de hoy, haya ordenado que lo pasen al retiro en situaciones que usted está calificando de irregulares? ¿Los amigos pasan al retiro injustamente a los amigos? ¿Eso le parece a usted? Me pregunta a mí qué pienso. Objeción, señora juez. Una pregunta subjetiva. Subjetiva, señora. Vamos a tener una pregunta de opinión. Correcto. Corran el traslado, por favor. Primero, pregunta subjetiva es lo que caracteriza al contrainterrogatorio. Como usted bien ha marcado al inicio, acá no hay un interrogatorio mixto. El único que ha ofrecido el señor testigo es el señor fiscal. Y estoy analizando el motivo. El motivo es la enemistad y el señor fiscal se ha tenido el cuidado de preguntarle al final, cerró su interrogatorio diciendo, ¿es su enemigo, hay motivos de enemistad? Y el señor ha dicho que no hay ningún motivo de enemistad. Es en esa línea que estoy formulando el interrogatorio, señorita directora de debates. Sí, pero vamos a retomar la cuestión, doctor, porque está usted preguntando al testigo, ¿usted ve compatible que su amigo, siente mal, la actividad de hoy, o sea, está pidiendo una respuesta de criterio, de opinión, y nos parece que no debe permitirse la pregunta. Yo trabajaba en el tema, y ya vamos a interpretar el tema final que ya estamos entendiendo, ¿no? El tema del tema de, digamos, la compatibilidad y acreditar el mono, ¿no? Respecto de esa probable enemistad, etc. Hemos visto su trabajo, pero esta pregunta, doctor, nos parece muy subjetiva y consideramos que es una pregunta de opinión. Una reflexión. Resumiendo, doctor. Muy bien. Ahí, por ejemplo, hay que reconocer una de las pocas magistradas juezas que viene de Arequipa, viene del extranjero, ¿no? De Arequipa, sabe litigación, le enmienda en muchas audiencias, le enmienda la plana. Incluso el doctor dice que teóricamente dice muy bien, en el contra pregunta, pero no la formula. Y yo pregunto, ¿y ahí hay pregunta o es comentario prácticamente? Una opinión. Claro, ni siquiera sabe formular la pregunta, porque mire lo que dice. ¿Usted ve compatible que su amigo Llanto Mal hasta el día de hoy haya ordenado que lo pase al retiro en situaciones que usted está calificando de irregulares? Los amigos pasan al retiro injustamente, los amigos, ¿eso le parece a usted? Ya que me pregunta, ¿hay pregunta ahí? No hay pregunta, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Comentario prácticamente. Y la doctora, ahora, y el fiscal cuando dice objeción, pregunta subjetiva. ¿Es subjetiva, algo subjetivo o sugestivo? Que es diferente, ¿no? Claro, es con G, no con B, ¿no? Hasta el fiscal
se equivoca también, ¿sí o no? Por no estar en APEC también, ¿sí o no? Muy bien. Entonces hay que reconocer... Doctor, Sí. doctor, una pregunta. ¿Los testigos reciben de tanto de la fiscalía como de la parte denunciada preguntas abiertas o preguntas cerradas en el juicio del nuevo Código Procesal Penal? Depende, si es en examen directo, preguntas abiertas, ¿sí o no? Pero si es en contra, preguntas sugestivas, preguntas abiertas. Y excepcionalmente puede hacerse preguntas abiertas, ¿sí o no? Pero hay un riesgo, ¿sí o no? Que responda a lo que el testigo quiere. O le hace una segunda oportunidad para que corrija su respuesta del examen directo, ¿sí o no? Correcto. Pero si en este caso, el testigo le ofrece a la fiscalía, la fiscalía permite que las preguntas sean preguntas cerradas o abiertas, es lo que no sé. No, claro, por ejemplo, en examen directo lo puede ofrecer el testigo el fiscal o el abogado, dependiendo. Si yo abogado lo ofrezco, voy a hacerle preguntas abiertas. Si yo fiscal ofrezco al testigo, voy a hacerle preguntas abiertas. Igual en el contra también. Claro, en contra depende. Puede ser que el contra lo haga el abogado o lo haga el fiscal, dependiendo, sí o no. Correcto, entonces quien lo ofrece va a hacer, si es el examen directo, va a hacerle preguntas abiertas. Ahora rápidamente, porque ya estamos terminando, ya viene el sorteo, las objeciones como herramienta estratégica, ¿sí o no? Las objeciones. Y ahí les comento, el doctor José Basuleta, que estuvo al comienzo, un abogado muy bueno, miren, el hombre Lucio tiene 75 años, miren, casi como el doctor Aníbal, ¿no? Pero Aníbal metió la pata, pero bueno. Entonces, miren, este colega justamente está en una pasantía, viendo audiencias allá en Medellín, escuchamos así cada rato, objeción, objeción. Y no, y en el momento que la fiscal dijo, ya no más preguntas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué el abogado o el fiscal te objeta constantemente? ¿Por qué objeta la contraparte? ¿Porque preparó su teoría de caso, su estrategia o comenzó a improvisar? Claro, no preparó, ¿sí o no? Claro. Entonces, como no está bien preparado, comienzas a improvisar y la contraparte, objeción, pregunta sugestiva. Objeción, pregunta compuesta, según sea el caso. Entonces, por eso con este nuevo sistema hay que preparar nuestra teoría del caso. Ahora ya no es válido que yo tengo 30, 40 años de abogado. Yo puedo improvisar. Eso era antes, ¿sí o no? Por eso que no es por nada, los abogados jóvenes están destacando. Porque están con el chip nuevo, ¿no? Benji, Jefferson, Juan Carlos Portugal, fiscales como Fran Almanza, Chávez Cotrina, etc. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a unos escenarios. Si estamos en un dato de apertura y el abogado fiscal comienza a argumentar, comienza a concluir, ¿qué debe ser la contraparte en ese caso? ¿Ah? ¿Qué debe ser? ¿Dejarlo que siga alegando? ¿Puedo objetar, sí o no? Pregunto, ¿en un alegato se puede argumentar, se puede concluir o no? No, claro. O estamos en un examen directo, ¿no? Y el abogado fiscal, según sea el caso, hace preguntas sugestivas. ¿Qué debe ser la contraparte? Objetar, sí o no, porque no están permitidas las preguntas sugestivas. Pero yo pregunto, ¿hay secciones en las cuales sí se podría hacer preguntas sugestivas en un interrogatorio directo o no? Sí, ¿no? ¿Cuáles son? Testigo hostil, muy bien, claro, ¿no? O, como dicen los americanos, en la red de evidencia de Puerto Rico, dice cuando se trata de testigos que tienen una incapacidad para desarrollar una pregunta de tipo narrativo. O de repente, menor de edad, pues ustedes saben que en los Estados Unidos y Puerto Rico se interroga y interroga a menor de edad, ¿sí o no? Cosa que no está permitido acá, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Y si estoy en un contraexamen, hago preguntas compuestas, preguntas que coaccionan al testigo, ¿la contraparte qué va a hacer? Objetar, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y qué es la objeción? ¿Qué entendemos por objeciones? Rápidamente, ya estamos terminando. ¿Qué son las objeciones? A ver, ¿quién adivina? Claro, son procedimientos, ¿no? ¿Sería una técnica o una estrategia? ¿Qué sería la objeción? Una técnica, y también puede ser una estrategia también, ¿o no? Claro que sí, en algunos casos es estratégico, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿qué pasa si a mi testigo lo están haciendo preguntas no sugestivas y el hombre lo están, como dice, acorralando? ¿Qué hace el abogado a la contraparte? Objeta. ¿Para qué? Para hacerlo descansar a mi testigo, hacerle tomar aire muy bien, hacerle pedir la dilación al que está contrainterrogando, para desconcentrarlo. Ahí es una estrategia, ¿sí o no? Aunque uno de antemano sabe que no procede, pero lo hago con fines estratégicos. Y también es una técnica también, las objeciones. Entonces, rápidamente, las objeciones son procedimientos
que utilizan las partes para objetar a un comportamiento indebido por alguna de las partes, ¿sí o no? ¿Y cuáles son los objetivos? Permite alertar a los jueces que el procedimiento de las partes no es correcto. Otro objetivo, ¿cuál es? Permite alertar a los abogados también para poder enmendar. Por ejemplo, si yo estoy en examen directo y hago una pregunta sugestiva y me dice objeción la contraparte, ¿qué tengo que hacer? Reformular o replantear la pregunta, ¿sí o no? Claro, muy bien. Ahora, las objeciones, ¿se deben fundamentar o no se deben fundamentar? Claro, mayormente hay que fundamentar, porque la juez te va a correr al lado. Señor, a ver, fundamente su objeción. Claro. ¿Y qué pasa si el abogado o el fiscal no sabe fundamentar su objeción? Y eso puede pasar, ¿sí o no? Y sobre todo al comienzo no pasó, ¿no? Veamos un videito para compartir acá, miren, de una película. A ver, vamos a compartir este videito. ¿Qué pasa cuando uno no sabe fundamentar? ¿Cómo quedamos? A su hijo, ¿quién le diagnosticó por primera vez la enfermedad? En un primer momento, nuestro médico, el doctor Page. ¿Se refiere usted a su médico de familia? Sí, señor, así es. ¿Es un buen médico? Es un médico muy bueno. ¿No es cierto, señora Black, que ese hombre tan competente le dijo a usted en repetidas ocasiones que un trasplante de médula no le haría ningún bien a su hijo, dado el tipo de leucemia que padecía? Claro que no. No, no dijo eso. No lo dijo así. A mí no. Permiso para acercarme a la testigo. Concedido. Señora Black, diga, ¿el membrete de esta carta no es el del doctor Page? ¿Y la que aparece en la parte inferior no es su firma? No puede hacer eso. Sí, así es. ¿Por qué? No puede presentar esa prueba, es testimonio indirecto. Protesto, señoría. Una carta del médico de la familia Black al señor Drummond es inadmisible. Es cierto, señoría. Y no voy a solicitar que esta carta sea admitida como prueba. Simplemente solicito que se le permita a la testigo leer la carta, acogiéndome al artículo 612 del Reglamento de Pruebas de Tennessee, con el fin de refrescarle la memoria. ¿Qué dice, señor Baylor? No lo sé, señoría. Simplemente protesto. Y quiero saber por qué no se presentó la carta en la proposición de pruebas. ¿Qué dice a eso, señor Drummond? Ignoraba que esta carta fuera a ser necesaria. Esperaba que esta señora dijera la verdad acerca de lo que dijo su médico. ¿Algo más, señor Baylor? No. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? No supo fundamentar, ¿no? Claro, hay que fundamentar, ¿sí o no? Por no tener APEC, no supo. Y finalmente, terminamos. Doctor, pero, sí. Pero acá en nuestro sistema, si el objetante no fundamenta, el juez no puede hacer el oficio. Claro, y también depende, también así es, ¿no? Porque ahí depende de cada estilo. Hay jueces simplemente reformule su pregunta, señor abogado fiscal. Otro, corre al lado, señor juez, perdón, señor abogado, reformule, fundamente su objeción. Claro, hay varios estilos, dependiendo, Acá claro. yo entiendo que el juez sí está obligado, inclusive hasta si no objeta. Claro. Y vamos a hacer acá, ya que hay una preguntita, miren, para un videito, ya nos adelantamos un poquito. Miren, ¿cómo hacer una sala, un juzgado, o un juez, un colegiado? Normalmente se levanta un acta. Sin embargo, en esta causa no hay acta de registro, señor. Su señoría, eso no le consta al testigo y acaba de decir que él no hizo el acta, que pudo haberla hecho su oficial, que era a cargo del procedimiento. En consecuencia, la pregunta es claramente impertinente. Señora defensora, ¿qué tiene que decir? Magistrado, debo decir que, sin embargo, respecto de la incautación de la pistola, sí existe un acta y el carabinero que está aquí presente aparece firmando el acta. De tal manera que además hago presente a su señoría que el carabinero que está presente acá declaró en el Ministerio Público y dijo en su declaración que ratificaba todo lo señalado en el parte policial. Y en atención a eso es que esta defensa lo está contrainterrogando en el sentido de que si existe o no existe esa acta que debería existir. Señor presidente, solamente haciéndome cargo el artículo... No va a resolver, señor. Un momento. Yo no sé. Haciendo uso de su derecho, la defensa de contraexaminar al testigo, se rechaza la objeción. Prosiga. Muy bien, entonces hay varios estilos, ¿no? Hay uno, señor abogado, fundamente. Señora o señor fiscal, a ver, defienda
su pregunta. Entonces depende. Hay otros simplemente el abogado de frente ya replantea. Sí. Doctor, una pregunta, disculpe. A ver, virtual, un ratito, ¿ya? A virtual, a ver, micrófono ahí, por favor, que está virtual, adelante, a ver, por favor. Doctor, disculpe, buenas noches. Una consulta. Estamos hablando de testigos, estamos hablando de interrogatorio, interrogatorio, preguntas capciosas, preguntas ambiguas, y está muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. He leído un poco y dicen que los testigos también pueden ir acompañados también de abogados, ¿o no es necesario? ¿O qué dice el Código Procesal Penal al respecto? Gracias, esa es mi pregunta. Correcto, claro que sí, ¿no? Claro que sí, los testigos también pueden ir con su abogado, porque supone que no sabe, ¿no? Claro, su abogado le va a explicar cómo debe comportarse, cómo debe responder, etcétera, etcétera, claro que sí. No solamente el imputado o los procesados van con abogado, también, y sobre todo debe saber, ¿sí o no? Porque yo pregunto, una persona testigo que no sabe derecho, ¿dónde va a sentarse, cómo va a hablar, cómo debe comportarse? Los abogados o fiscales en ese caso lo preparan, en buen sentido de la palabra, ¿sí o no? Claro que van con abogados. A ver, repito una pregunta acá. Si referente al contrainterrogatorio del interrogatorio, ¿cuál es la estrategia del abogado? En el contrainterrogatorio es desacreditarlo. Así es. Que eso lo que dice no es verdad. Entonces ahí se cae. Ahora, yendo a los testigos, ¿no? El testigo siempre tiene que estar yendo bajo su asesoramiento de un abogado. ¿Por qué? Él no conoce derecho, puede decir una cosa indebida y lo pueden involucrar. Ya no puede ser testigo, sino lo pueden poner como parte del tema, ¿no? Entonces, es importante, toda persona tiene que tener un asesoramiento y un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado sabe el derecho y lo va a orientar en la manera más correcta. Muchas gracias. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo que conozca, ¿no? Porque miren, con todo respeto, el doctor Aníbal, ¿es penalista civilista? ¿Cómo defendió? No, se equivocó, claro, tiene que ser un penalista y sobre todo conocer también, porque no todos los abogados penalistas conocen litigación oral. Claro que sí. Muy bien, ya para terminar. Tipo de objeciones. Hay 3 tipos de objeciones. Argumentativa, continua y estratégica. ¿Cuándo una objeción es argumentativa? Cuando la parte la argumenta sin que nadie le haya pedido. Sin que el juez lo haya solicitado. De frente la argumenta. Ese es uno. Continua. ¿Qué pasa cuando la contraparte constantemente hace preguntas? Estamos en el contra y hace preguntas estamos en un examen directo y hace preguntas sugestivas. ¿Qué pasa el abogado? Objeción. Y cada rato va. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Que se entienda por objetado toda esa línea de interrogatorio. Esa es continua. Y finalmente, la estratégica. Como decíamos un momento, esta objeción, desde el inicio uno sabe que no procede. ¿Pero con qué final lo hago? Por fines estratégicos. Cuando veo que mi testigo o mi perito está siendo atacado, no con la pregunta de la contraparte. Entonces, ¿qué hago? Lo hago. ¿Para qué? Para hacer descansar a mi testigo. Para la delación al abogado fiscal que está examinando o contrainterrogando. Esa es la estratégica. Pero los expertos dicen, esta objeción estratégica hay que hacerlo con mucho tino. Porque ¿qué pasa si uno abusa de esta objeción? Constantemente lo formula. ¿Pierde credibilidad frente a quién? Frente al juez. Al juez. Muy bien. Doctor, y en esta estratégica que debe fundamentarlo y no lo realiza, ¿el juez no lo puede sancionar? Claro, por eso lo decía, claro. Primero va a decir, bueno, se equivocó, ¿no? Pero si es reiterativo, ojo, lo va a sancionar, claro, pues. Por eso políticamente no debe abusarse de esta objeción. Claro. Y finalmente, acá veamos un videito, miren, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces el abogado también es un ser humano, se agota, ¿sí o no? Se amaneció preparando sus alegatos, interrogatorios, y de repente el momento que se queda dormido. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Por si acaso, objeción, ¿sí o no? Veamos este video y con eso terminamos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ajá. Un caso de demanda depende del momento. Mientras menos objeciones haya, mejor será para el caso. Así que cada vez que puedan, deben objetar. 18 veces ayer, 20 veces hoy, y ni siquiera son sus testigos, son de él. No puedo objetar cuando hace las preguntas de una forma tan poco apropiada. Ahora, desde mi punto de vista, yo está diría... tratando deliberadamente de destruir el ritmo de mi caso. No veo ningún problema. Relevancia, objeción. Especulación, objeción. Mejor evidencia, objeción. Autenticidad, objeción. Si se quedan dormidos en la mesa, lo primero que deben decir cuando despierten es... Objeción. Muy bien, muchas gracias, doctores.